Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, todavía no son las 12. Bienvenidos aquí a La Tercera. Tenemos hoy un conversatorio muy interesante. Vamos a hablar de un trabajo que ha venido desarrollando la Fundación Democracia y Desarrollo en conjunto con Deloitte, y tenemos unos grandes panelistas para poder comentarlo. Es un Chile inclusivo y con empleos de calidad de cara al 2030. Un tema sumamente importante cuando nuestro país está en una etapa crucial de su historia reciente, cuando vamos a salir de la pandemia con una deuda importante y cuando en los distintos rumbos que se ofrecen para la etapa que viene por delante son bastante disímiles. Tengo aquí el honor de presentar en este estudio a el presidente Ricardo Lagos Escobar, presidente de la Fundación Democracia y Desarrollo, que ha llevado adelante este estudio. Ya nos contará más de qué se trata, y está para comentarlo Cecilia Cifuentes. Ella viene en representación del programa económico de José Antonio Kast, es economista, y economista también Patricio Rojas, que viene en representación de la candidatura de Sebastián Sichel. Entiendo que en unos minutos se va a conectar también por Zoom. Está conectado, me dicen, Rodrigo Wagner, economista, representante de la candidatura de Yasna Proboste. Lamentamos, eso sí, que... Hola, Rodrigo, ahí te estamos viendo en pantalla. ¿Qué tal? Y lamentamos, eso sí, que el representante de la candidatura de Gabriel Boric, Fernando Carmona, quien se había comprometido hasta esta mañana en venir aquí y en participar en este interesante conversatorio, haya desistido hace poquito rato. Le voy a dar la palabra a don Ricardo Lagos. ¿Cómo está usted? Estamos muy bien y muy contentos de poder participar en esta reunión, porque el esfuerzo que se hizo para llegar a esto significó involucrar a más de 30 personas, a quienes se les hizo un planteamiento de qué son las tareas que hay que hacer de inmediato. El origen de esto me llamó el presidente de Deloitte Chile y me dijo, ¿qué hacemos para reactivar la economía? Y yo me permití decirle, es que yo creo que ese no es el problema. Creo que la economía se va a reactivar sin dificultades. El problema es el empleo, porque tenemos 10 millones de chilenos trabajando, ya tenemos 2 millones de cesantes en ese momento cuando hablamos, comienzos de enero. Y por lo tanto el gran problema, vamos a tener a lo menos 1 millón de desempleados. Y hoy día, ¿cómo estamos? En consecuencia, le dije, yo creo que si queremos hacer un trabajo, el trabajo hay que enfocarlo en el empleo. Obviamente que tenemos que tener reactivación económica, pero es distinta qué tipo de reactivación si el enfoque está en el empleo. Y eso es lo que es este trabajo, y eso es lo importante. Ahora le voy a mostrar entonces una nota introductoria para todos los que nos están viendo, que complementa un poco lo que venía contando el presidente Lagos. Un Chile inclusivo se titula un estudio realizado por Democracia y Desarrollo, un trabajo desarrollado en conjunto con la consultora Deloitte y que busca generar empleos inclusivos y de calidad de aquí a 2030 en nuestro país. El estudio puso en perspectiva una situación país donde se proyectó un escenario en base a crecimiento económico, generación de empleo y distribución de los ingresos, 3 elementos fundamentales para imaginar un mejor Chile en la próxima década. En base a esa idea, se realizó una convocatoria amplia que incluyó un grupo diverso de 35 expertos con capacidad técnica provenientes de la esfera académica, política, social y empresarial. Un ejercicio que se desarrolló en 6 meses, donde se llegó a un consenso en 3 pilares fundamentales: qué hacer en materia de inversión, productividad e inclusión laboral. El trabajo inclusivo básicamente requiere de 3 condiciones, diría yo. Una, aumentar la inversión. Sin inversión no hay nuevos puestos de trabajo. 2, fortalecer la capacitación y la reconversión laboral. Más o menos la mitad de los empleos en Chile están en riesgo de ser destruidos o radicalmente transformados. Si ese proceso no es acompañado de una habilitación de los trabajadores para que asuman los nuevos desafíos laborales, van a quedar excluidos del sistema. Y lo tercero es un trabajo orientado a fortalecer las condiciones de jóvenes y mujeres. Si esas 3 cosas se dan, Chile puede crecer más y que los recursos lleguen a los que más lo
lo necesitan. El grupo consensuó además distintas medidas que apuntan a alcanzar las participaciones laborales de la OCDE, tanto para mujeres como para jóvenes. Los resultados más concretos que me gustaría destacar son, primero, 840.000 nuevos empleos, especialmente empleos de mujeres y jóvenes. En segundo lugar, un crecimiento adicional de nuestra economía de 2.8 puntos porcentuales. Y finalmente, un aporte a la distribución de los ingresos en que estaríamos en la mejor posición de los últimos 15 años si implementáramos esta iniciativa. Esto significa incorporar 384.000 mujeres y 248.000 jóvenes que hoy no participan en el mercado laboral. A esto se suma que el pilar de la productividad centra su foco en las pymes y en la reconversión laboral de la fuerza de trabajo mediante la capacitación, ya que cerca de 1 millón de empleos están en riesgo de transformarse junto al avance tecnológico y las competencias digitales en la próxima década. Para los expertos entonces, si se aplican medidas asociadas al capítulo de inversión de este estudio, Chile puede crecer a mayor velocidad y distribuir mejor sus ingresos, incrementando la productividad en más de 16.000 millones de dólares durante la próxima década. Bien, ahí estaba nota introductoria de este trabajo que se hizo y que cuando quería partir preguntándole al presidente Lagos, cuando uno dice desafíos de cara al 2030, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero todavía se me veía muy lejano. Bueno, resulta que el 2030 está a la vuelta de la esquina. Entonces quiero preguntarle a usted cuál diría que son los puntos claves de este trabajo que se hacen y por qué podríamos aumentar tanto el empleo en tan poquito tiempo. Básicamente la explicación es la que se acaba de dar, ¿verdad? ¿Cómo somos capaces? Ahora, sabemos cuánto vamos a invertir, porque en las áreas principales de la inversión en Chile son clarísimas. Minería, energía, infraestructura en un sentido amplio y hacer ciudad y campamentos. Paso un aviso comercial, claro. Yo terminé los campamentos, pero aparecieron después. Nuevos campamentos. Dicho esto, vamos ahora a lo que aquí hay. Y creo que es muy importante, ¿por qué? Porque hay más de 50 medidas concretas para enfrentar los 3 temas que acaba de explicar Álvaro García. De esas medidas concretas, ¿es posible que exista una convergencia de voluntades en este Chile que está un poquito ríspido, enojado unos con otros? ¿Podemos decir, quiero que Chile sea campeón en hidrógeno verde? Y tenemos las medidas para el 2030 tener hidrógeno verde, y eso significa tener cobre verde, porque claro, el cobre en gases de efecto invernadero, el 70% es energía. Si usted entonces esa energía pasa a ser hidrógeno verde, puede tener cobre verde. Y ojo, el cobre chileno será distinto el precio, si es cobre verde a cobre actual. Y esa va a ser una posibilidad de Chile de aquí a 10 años. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Entonces, así como está el hidrógeno verde, tenemos otros 10 temas acá que están en este texto. ¿Es posible de esos 50 llegar a acuerdo? Y lo que me gustaría sería, con los representantes aquí están, tanto del candidato Sichel, tanto del candidato Kast, en el Zoom por Jasna Proboste. Desgraciadamente, en el día de hoy fuimos informados que no podía venir el representante de Boric. Lo lamento profundamente. Este documento, tal cual está, se lo mandé a alguien muy cercano al candidato, Manuel Antonio Garretón. Y Manuel Antonio lo recibió y me dijo, está muy interesante, pero lo quiero compartir con mis amigos. Pero todos mis amigos ahora tienen menos de 45. Mejor mándamelo por mail. Y se lo mandé para que tuviera la posibilidad de distribuir por mail. De manera que si hay un candidato que sabe de qué se trata y que debía estar aquí, y lamento mucho que a última hora haya dicho que no. Bueno, yo le debo decir que no es la primera vez que nos pasa con esa candidatura, que se Pero nos bajan creo que a sí, lo última hora. importante entonces sería también que cada uno pueda referirse a este tema y decir cuáles son los 2 o 3 cosas en las cuales él cree que es indispensable de todo este abanico de 50. Y a lo mejor ahí
alcanzamos un milagro. De todas Y hay un maneras. consenso en una o dos cosas. Bueno, antes de, Pero de en fin, entrar a... ellos tienen la palabra, yo no. Sí, antes de entrar a darle la palabra, quiero invitarlos a ver una explicación muy breve que nos da Álvaro García, que trabajó con usted en este estudio, sobre la metodología que se hizo para luego darles la palabra y que a ver si se llega a algún punto de acuerdo, como espera el presidente Lago. Buenos días. El estudio realizado da cuenta de que es posible en Chile avanzar hacia un país más inclusivo y con empleos de calidad. Las políticas que se proponen buscaron mejorar y aumentar la inversión, introducir cambios para aumentar la productividad y el cambio tecnológico y fortalecer la inclusión laboral de jóvenes y mujeres. Conscientes de que hay otros importantes desafíos para el país, creemos que estos tres hacen una fundamental contribución para su desarrollo inclusivo. Y los resultados están a la vista. Si se aplican las políticas que se convinieron, aumenta muy significativamente el stock de capital y la productividad, por lo tanto el crecimiento. Incluso si se aplican parte de las medidas, el crecimiento de los ingresos y su mejor distribución es mejor que en el escenario base de no hacer los cambios que se proponen. En el escenario más próspero, el crecimiento crece casi 2 veces más rápido que en el escenario base, pero en el menos próspero igual crece 50% más. Y esto se hizo a través de un trabajo donde participaron personas con orientaciones políticas e ideológicas muy diversas, dando cuenta que no solo es posible lograr mejores resultados, sino también construir acuerdos que los hagan viables y sostenibles en el tiempo. Las políticas propuestas apuntaban a incrementar la inversión, especialmente en los sectores tradicionales de la economía chilena, como el minero, energético, infraestructura, pero introduciendo cambios, sobre todo orientados a fomentar la investigación y desarrollo, y con eso la productividad laboral. También se hizo un esfuerzo por extender el progreso a todos los territorios y fortalecer la calidad de vida en las ciudades. Todo ello explica el alto incremento en la inversión. Además, se diseñaron políticas orientadas a aumentar la productividad, que constatamos es el factor que más contribuye al desarrollo sostenible e inclusivo. Esto se logra con una matriz productiva más compleja, reduciendo los precios de energía, mejorando la calidad de la infraestructura, multiplicando significativamente el esfuerzo de inversión en investigación y desarrollo, mejorando y transformando el sistema de capacitación laboral, creando un ecosistema para el emprendimiento y la innovación. Se diseñaron políticas concretas también para fortalecer la inclusión de jóvenes y mujeres. El resultado de todo lo anterior es un mejor Chile, donde el crecimiento es superior, el ingreso por persona es un cuarto más alto que lo que hubiese sido, se crea casi 1 millón de empleos adicionales a los que se crean en el escenario base, especialmente para las mujeres que fueron las más afectadas por la pandemia. También se considera un incremento en la participación de los jóvenes y todo eso contribuye a crear un Chile más próspero, pero también más justo, donde se alcanza la mejor distribución del ingreso que el país haya tenido en su historia, y todo ello sin considerar los efectos de una eventual reforma tributaria y una mejor calidad del gasto fiscal. Un más y mejor desarrollo para Chile es posible, los datos están a la vista y los consensos entre visiones políticas distintas también lo están. Álvaro García, exministro también, explicando en qué había consistido la metodología para este trabajo. Les quiero decir a todos que nos están viendo, este trabajo lo pueden encontrar, lo acabo de ver, en la página web de la Fundación Democracia y Desarrollo, fdd.cl. Pueden descargar ahí mismo el informe con todas las propuestas que estamos conversando aquí. Le quiero dar la palabra a Cecilia Cifuentes,
Ella es jefa económica o representante económica del programa de José Antonio Kast, para que nos dé su punto de vista respecto de lo que hemos estado aquí viendo. Bueno, primero agradecer la invitación a participar en esta actividad, agradecer a la Fundación Democracia y Desarrollo y a su presidente Ricardo Lagos, al presidente Ricardo Lagos. Creo, lo primero es felicitarlos por el trabajo que han hecho. Es un trabajo muy fácil de leer, muy interesante, que creo que tiene los ejes correctos. El equipo que participó en este estudio es efectivamente un equipo muy destacado de técnicos, muchos de los cuales están ahí, los admiro personalmente, algunos son amigos de mucho tiempo, hicieron un trabajo, creo que es muy destacable lo que han hecho, y destacaban recién el consenso que se alcanzó. Y aquí quisiera tocar un primer punto, porque en mi percepción los técnicos somos capaces de alcanzar consensos en Chile, mucho más amplios incluso que los que se alcanzaban hace 30 años atrás. Y en lo personal, por ejemplo, que siempre he estado más vinculada al sector de derecha, me siento ahora mucho más cercana a los planteamientos de los técnicos de centro-izquierda de lo que me sentía hace 30 años atrás. Creo que ese consenso existe y creo que lo hemos logrado en muchos ámbitos en el último tiempo. Me tocó participar en la comisión tributaria que creó el exministro Briones. También logramos alcanzar consensos entre miradas diversas. Esos consensos se quedan en los cajones. Entonces ese es el primer punto que yo quisiera destacar aquí. ¿Y por qué se quedan en los cajones? Porque lo que tenemos un serio problema a nivel político, se ha perdido a nivel político en Chile la amistad cívica. Y creo que la amistad cívica... Esa es la clave, amistad cívica. Es la clave, yo también considero que esa es la clave y es una condición básica para que el país logre todas las metas que se plantean en este documento. Este es un problema político y creo que queda en manos de los políticos recuperar algo que es esencial, que es una condición de base para que logremos ese desarrollo inclusivo. Y entrando más en detalle en el documento, la verdad que el foco que tiene este documento, a mi juicio, coincide muy ampliamente con el foco que tenemos en la candidatura de José Antonio Kast. Es un tema de principio fundamental, que es que las personas tienen que ser capaces de lograr una buena calidad de vida a través de su esfuerzo. Y el rol del Estado es permitir que ese esfuerzo se despliegue. ¿Y cuál es el esfuerzo en el fondo? Es el trabajo. Entonces, eso implica efectivamente que seamos capaces de crear empleos de calidad. Y me parece súper bueno centrar la discusión en ese tema, porque creo que, y sobre todo de parte de las candidaturas de centro-izquierda, la discusión en cómo lograr bienestar para las personas está centrada en cómo el Estado entrega derechos. Y a mi juicio, lo que el Estado tiene que entregar fundamentalmente son las condiciones para que las personas se puedan desarrollar por sus propios medios. Y esos son efectivamente empleos de calidad. Y por lo tanto me parece que el foco es el correcto en el estudio. Ahora, cuando uno habla de crear empleos de calidad, y también en esto comparto la mirada del documento, detrás de eso está inversión. Y habla muy bien de cuáles tienen que ser los sectores en los que se tiene que centrar la inversión, pero aquí tenemos otra restricción, presidente, que es la certeza jurídica. Porque cualquier proyecto de inversión requiere certeza jurídica. Es una condición bastante difícil en el Chile actual lograr certeza jurídica por condiciones bastante evidentes. Y lo otro que se requiere para la inversión es un mercado de capitales que funcione en forma apropiada, y tenemos aparte del mundo político queriendo destruir el mercado de capitales chileno, queriendo destruir el ahorro. No va a haber inversión si no hay ahorro. Entonces aquí hay otro tema que a mí me parece esencial y que es un foco importante en nuestra candidatura. Tenemos que seguir teniendo un sistema previsional que fomente el ahorro en el país, que no sea solo un sistema de reparto en el que no hay creación de ahorro y por lo tanto no hay inversión y por lo tanto no hay empleo, y si no hay empleo no hay pensiones tampoco. Ahora, Cecilia, antes de darle la palabra a Patricia, después vamos a volver contigo también, te quería hacer una consulta. Tú dices que una de las cosas importantes acá, uno, es la amistad cívica, que se ha perdido, y dos, que para la inversión naturalmente es muy importante que existan certeza jurídica. Sin embargo, ha habido varios economistas que han examinado el programa tanto de José Antonio Kast como el de Gabriel Boric, que dicen que son ambos extremos y completamente irrealizables. Y también, o sea, eso se cruza un poco con las certezas jurídicas, porque al no estar en el centro da más inseguridad, ¿no? ¿Cómo respondes tú a eso? Mira, es bueno que se toque el punto porque esto la verdad que ha estado harto en la discusión.
Efectivamente, y aquí la mirada que hay detrás de este programa de gobierno es, de alguna manera, contrarrestar lo que es el discurso homogéneo que existe en Chile, de que la única forma de financiar más beneficios sociales es a través de que el Estado crezca. Y nuestra mirada en eso difiere. Y ese es el objetivo central, que es posible lograr mayores beneficios sociales sin un Estado que necesariamente crezca, ocupando primero los espacios de eficiencia que existen, haciendo al Estado más eficiente. Ahora, sobre el punto de las rebajas de impuestos, efectivamente en Chile, sobre todo la tasa de impuesto a las empresas que tenemos actualmente es excesivamente alta para el nivel de desarrollo que tiene Chile, es más alta que la de muchos países desarrollados en las que con otras condiciones no competimos. Entonces, Claro que ese es un ningún punto país tiene el importante. 50% de IVA, como tenemos nosotros para financiar todos los recursos del Estado. La mitad vienen del IVA, el más injusto de todos los impuestos. Efectivamente, pero también es cierto que el impuesto a las empresas finalmente no lo pagan solo los dueños de las empresas, lo pagan todos los trabajadores a través de que no hay inversión. Ahora, Pero Chile no está en un momento como en que puede, porque uno lee el programa de CAS y uno diría, bueno, esto se podría llamar programa cero impuestos. ¿Ah? no, o pero bueno. casi, o casi, al Claro menos que en comparación con en los este otros. documento hacemos expresa claridad del tema. Para hacer y discutir impuestos, hagamos otro parecido a este. Porque Vamos. este no trata el tema impositivo porque era imposible colocarlo acá. Claro, pero Pero es tarea clave. para la casa puede ser, claro. Sí. Claro, porque lo que decía también Álvaro García en la presentación, decía, bueno, esto, el empleo de calidad, y también decía, sumado a cierta reforma tributaria y incentivos al crecimiento económico son la clave. Ahora, ojo que en el programa no es solo rebajas de impuestos, también hay eliminación de exenciones. Sí. Y en ese sentido no es solo rebaja. Y lo que sí quiero dejar bien en claro que tan importante como este principio de un Estado eficiente, a mi juicio un pilar fundamental del desarrollo es la sostenibilidad fiscal. Entonces, no va a ser una candidatura o un programa o un eventual gobierno que va a poner en riesgo lo que a nuestro juicio es una condición esencial del desarrollo y que Chile la tuvo en estos 30 años y que fue muy importante, que es la sostenibilidad fiscal, volver y recuperar el equilibrio fiscal está antes que potenciales bajas de impuestos. ¿Qué opina don Patricio Rojas aquí, representante de la candidatura de Sebastián Sichel, primero de esta propuesta que se hace en este documento y luego de lo que estamos planteando en términos de impuestos? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Felicitar, digamos, la iniciativa del presidente Lago, felicitar a Deloitte también por la iniciativa. Así que, a ver, yo diría de que en general el documento revela algo que de alguna manera los técnicos hace rato que veníamos viendo, aquellos que hemos participado en la Comisión del Producto Tendencial, que todos los años se utiliza para hacer el presupuesto, ya veníamos viendo que Chile exhibe desde el año 2010-2011 una caída sostenida en la productividad. Y la economía tiene un crecimiento tendencial actual cercano al 1,9%, que es el escenario base que se coloca en el ejercicio que tiene el documento. Y por lo tanto, elevar la productividad, elevar el crecimiento es clave y sobre todo de que lo estamos viendo de cómo la creación de empleo se ha ido restringiendo y los empleos de calidad claramente juegan un rol fundamental. Es más, yo este ejercicio que está básicamente lo consideraría que es un ejercicio que es ver qué pasa si no se hace nada, ¿ya? Porque cuando ellos en los resultados dicen, miren, nosotros vamos a alcanzar al 2030 en el escenario próspero 10.400.000 personas. Y si uno agarra el actual monto de personas, que son alrededor de 8.400.000 personas que están empleadas, y uno le coloca el crecimiento poblacional que tiene, que va creciendo la población y que se va incorporando al mercado laboral todos los años, y le suma los 800, llega a los 10.400.000. Por lo tanto, prácticamente la pregunta es que si no es que hacemos todo esto que se está planteando en este documento, vamos a tener un problema de empleo feroz al final de esta década. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido el documento y el ejercicio va en esa orientación que es clave. Las palancas a las cuales apunta, que son la inversión, que son la productividad, que son la inclusión laboral, claramente son los elementos que yo creo que hay consenso donde uno tiene que ir y tiene que trabajar. Hay medidas que son más efectivas que otras y otras que son más urgentes que otras, y en ese sentido el documento claramente tiene una lista y uno puede,
elegir, digamos, y cuáles son políticamente más viables que otras, y por lo tanto ese es un tema que hay que trabajar. Pero claramente hay un tema que adicionalmente con la pandemia se agravó mucho más, que es la gran deficiencia que tiene nuestra mano de obra en términos de capacitación y cómo en esta última parte han sido desplazados. Ha ocurrido un cambio tecnológico en la economía chilena, yo creo que en todas partes del mundo, probablemente en algunos sectores mucho más que otros, pero hay una cantidad importante de personas que han sido desplazadas. Lo que ha ocurrido en el último tiempo es que la tecnología se abarató. Hoy día nosotros tenemos un sesgo en la función de producción que se fue hacia el capital y por lo tanto la mano de obra se encareció y tenemos que tratar de hacer nuevamente de que nuestra mano de obra vuelva a ser competitiva frente al capital. Y ese es un elemento que este documento lo toma en cuenta, la capacitación, cómo avanzar en investigación y desarrollo, la innovación, que es clave. No hay, la evidencia nueva dice que la única manera de aumentar productividad, de tener salto de productividad es con innovación. Y no hay que pensar solamente en innovación, de esta innovación de que es de laboratorio, de que es cara, no. Tenemos que pensar también en innovación que tiene que ver con adaptar innovación. Hay mucha innovación que hay en el mundo que nosotros la podemos adaptar y eso genera un crecimiento y por lo tanto yo diría que son elementos clave. El programa de Sebastián Sichel, me gustaría que explicara brevemente qué plantea para mejorar el empleo, o sea, en ese tema. Nosotros, ¿no? en el programa de Sebastián Sichel, lo que está implícito en el documento está en el corazón del programa. Nosotros partimos de la base de que hemos tenido un tema de caída de productividad, tenemos un problema de crecimiento y nosotros estamos postulando que queremos aumentar el crecimiento tendencial del 2% que hoy día está, queremos ir a un crecimiento a fines del periodo presidencial de que al menos nos acercamos a crecer en torno a un 3% tendencial. Y queremos que hacia fines de la década nos podemos acercar a números más cercanos a 4. El documento dice que uno puede llegar a 4,7. Nosotros somos un poquito más modestos, si te quiere, y queremos ir a un número entre 3 y 4%. ¿Por qué eso es importante? Porque si la economía vuelve a crecer del orden de 3 a 4% tendencial, esos 2 puntos de crecimiento adicionales nos permiten básicamente en régimen poder obtener cerca de 5.000, 6.000 millones de dólares de recaudación adicional que uno lo puede ocupar para transferencias directas. Y esto es relevante porque el documento termina en términos de cuál es el efecto que tiene en materia de distribución del ingreso y el efecto que tiene en el coeficiente Gini. Y los efectos son importantes. El documento plantea que reduce como un 8%. Reduce un 8%, Claro. pero todavía estamos a niveles del Gini altos para la región incluso. Pero lo que es más importante es que si con esa recaudación que tiene el crecimiento, nosotros incorporamos transferencias directas con esa plata, porque eso no está en el ejercicio. El ejercicio solamente está midiendo cuánto es el impacto que tiene en Gini por la inclusión laboral, que son estas 800.000 personas adicionales al escenario base. Pero si nosotros le incorporamos la recaudación adicional que genera este mayor crecimiento y hacemos transferencias directas a través de algunas políticas que son en salud, en vivienda, etcétera, podemos llegar a reducir el Gini probablemente en mucho más, de 0,47 podemos ir a 0,45, o sea, podemos hacer un avance bastante fuerte y eso, como decía el documento, no hemos considerado de que podemos hacer algunas medidas tributarias, no para a lo mejor recaudar más, pero sí podemos hacer una situación mucho más progresiva, lo cual también mejora la distribución del ingreso. Entiendo que el programa de Sebastián Sichel sí se abre a hacer ciertos aumentos, a revisar al menos sí, nosotros, la situación tributaria en términos de herencia. Todo el tema en materia tributaria nosotros lo estamos enfocando fundamentalmente a hacer más progresivo el sistema y por lo tanto avanzar en ese lado. Nosotros estamos avanzando en materia de transferencias directas, pero la parte crucial que tiene el programa es poder aumentar productividad, poder volver a crecer al menos en 3 a 4% en términos tendenciales, lo cual nos permite financiar el programa y adicionalmente estamos con un contexto de transferencias directas porque creemos que es la manera más rápida de poder avanzar en materia de disminuir la desigualdad. Entonces, yo diría que el documento se enmarca completamente en lo que nosotros estamos pensando. Incluso los números están bastante en línea con lo que nosotros consideramos que es factible, porque un crecimiento tendencial del orden del 4, 4,5, que consideran los distintos escenarios que tiene el documento, son números que son coherentes con nosotros y son números que nos permiten de que a nivel fiscal es factible sostener la deuda a un nivel prudente que estimamos nosotros
del orden del 45-48% del producto, es un número que parece adecuado, parece factible, considerando que hoy día la deuda producto está en torno al 35% del producto, y si uno ve lo que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, en sus escenarios medios llegaban a una deuda bruta neta del orden del 45%, que en deuda bruta, en deuda pública bruta es del orden del 48-49%. Por lo tanto, claramente el documento se enmarca en lo que nosotros estamos pensando y en un escenario que es sosteniblemente, fiscal sosteniblemente. Le vamos a dar la palabra a Rodrigo Wagner, quien está telemáticamente. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan bien? Ahí sí, te estamos viendo. Queremos saber tu impresión respecto de esto y también cuál es el planteamiento de la candidatura de Jasna Proboste en este sentido. Bueno, antes que nada, muchas gracias, saludos a Patricio, Cecilia, que están ahí, pero sobre todo declararme un admirador del presidente Lago. Un gusto estar con él. Me disculpo porque estamos aquí solo a distancia acompañando a la candidata de NENADE. Creo que el trabajo que han hecho, liderado por Álvaro, por el presidente Lago, es aparte muy oportuno hacerlo ver ahora, justamente porque queremos dar cierta certeza en esta época con un 2022 que vamos a tener diferencia en quién va a ser presidente, quién va a ser el próximo parlamento, pero sobre todo cómo va a ser la próxima constitución. Y manejar esto los próximos, sobre todo el próximo año y medio, va a ser esencial para reencauzar las aguas al río, digamos, de las que nunca debieron salir si nos hubiéramos hecho cargo a tiempo de esas diferencias. Es muy bonito también escuchar que estamos todos preocupados por ir reduciendo desigualdad y demás. Y yo siempre pienso en el benchmark que, como dicen ahora los datos del Banco Mundial, muestra que durante el gobierno del presidente Lago el Gini bajó en total 6 puntos, desde un año antes del inicio de su gobierno, un año después. Yo creo que eso es algo, una meta que ocurrió y que deberíamos ver cómo la podemos replicar. Lo segundo es mencionar que algunos de los temas que están planteados en el documento, y por supuesto agradezco a cada uno de los autores, de alguna manera los hemos ido incorporando en distintas líneas. Quería solo mencionar 3. La primera tiene que ver con el énfasis enorme en los empleos basados en que exista inversión. Pero, por ejemplo, a diferencia de otras candidaturas, pero son matices dentro de todo con el mismo objetivo, es que si bien es necesario un aporte para que los empleos de menor pagado, sueldo mínimo y tanto, no sobrecargarle la mano a las empresas, pero sí, por otro lado, que realmente haya una tasa de retorno para las familias de trabajar. Ahí habría un aporte permanente al, llamémoslo, subsidio al empleo. Pero hay una segunda línea que me parece enormemente importante, de la cual nos deberíamos hacer cargo y que está en esta idea de ir logrando 380.000 empleos o más, que tiene que ver con facilitar, hacer que el sistema de protección social en Chile que tenemos sea más amigable con el empleo formal. Por distintas razones, y que es una crisis. Te pongo el caso muy concreto. Una madre que tiene una hija de 17 años, está muy preocupada de que su ingreso formal no aparezca 100.000 pesos mayor, porque puede perder completamente la gratuidad para su hija. Así con un beneficio de salud, así con un beneficio de educación. Fiscalmente, obviamente, es imposible tener universalidad en todas las prestaciones, pero sí lo que podemos hacer, y tenemos un presupuesto de alrededor de $1.000 millones, es tomar el paquete completo de transferencias y subsidios del Estado y tratar de darle una salida suave para que el trabajo, para que en el fondo la protección social sea más amigable con el empleo formal. Tenemos esa práctica porque tiene que estar la inversión, pero también la curva técnicamente de oferta para el trabajo tiene que poder responder. Ahí hay un área que facilita un poco lo que se ha planteado de la meta de empleo. Segundo, dentro de la propuesta y con, entre comillas, suma urgencia, creemos que el año 2022 es un año excelente para hacer ordenación territorial y participación temprana, para preparar proyectos de inversión para que puedan estar listos para la pala, entre comillas, el año 2023. Naturalmente están todos esperando alguna señal, grandes proyectos de inversión pueden estar esperando alguna señal política y constitucional, pero que en principio, si todo resulta bien, a mediados del próximo año podríamos tener señales positivas en esa línea. Ojalá que lo pudiéramos acompañar con el tipo de propuestas que está mencionando acá Álvaro, de ordenación territorial, justamente porque, y esto es esencial, si nosotros logramos
proyectos de inversión que son más fáciles de ejecutar, que en algunos casos se les dice un no rápido, pero no un no eterno que se demora, y por otro lado evitamos la judicialización de grandes proyectos, resulta que podemos hacer hasta cierto punto una pequeña magia que aparece en la matemática financiera, que es que incluso con relativas alzas de impuestos, por ejemplo, al capital en proyectos de inversión, uno podría tener un alza de la competitividad justamente porque te ahorras todas esas demoras en proyectos que van destruyendo un montón de valor presente de los proyectos. Esa es un área esencial. Y en la tercera área donde tomamos cosas literales, algunas del documento, es cómo hacernos cargo del déficit de vivienda, que en algunos casos tenemos un fondo transitorio, porque no va a haber que construir viviendas para siempre por la pirámide poblacional de Chile, pero sí hay un déficit del cual hay que hacerse cargo, y para eso vemos muy importante, digamos, un plan financiero, pero también, y aquí es súper importante, un plan de ejecución. Y aquí quiero terminar con una cosa. Después hablamos de equilibrios fiscales, certezas y todo, pero hay una cosa que no hemos mencionado y que tiene que ver con, para poder lograr el nivel de inversión en ciudad que el país necesita en los próximos 4 años, necesitamos continuidad operacional de los niveles del Estado. La gente que sabe hacer estas licitaciones, que sabe operar, que puede operar acuerdos, por ejemplo, de un banco de suelo, en los cuales también hay acuerdos para que el Estado efectivamente pueda construirlo, porque no es solo un problema financiero. Es esencial que las distintas candidaturas quizás nos pudiéramos comprometer a cómo hacemos que los directivos del Estado se puedan mantener en una próxima administración, o por lo menos que entre gente capaz de hacer licitaciones y continuar con estos proyectos. No podemos tener 2022 con inversión paralizada porque cambian completamente y se descabezan 2, 3 líneas de equipos de gobierno. Tenemos que encontrar un pacto para dar cierta continuidad a la operación del Estado. Un poco como se logró en los 90 con la continuación de la misma coalición, el mismo presidente Lago, digamos, en el Ministerio de Obras Públicas, pero ahora pensando en coaliciones que van cambiando en el tiempo cada 4 años, necesitamos que el Estado no se nos frene. Ahora, Eso. Rodrigo, en ese sentido, cambiando cada 4 años y con saltos como bastante grandes entre un proyecto político y otro, yo te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo responden ustedes, por ejemplo, al hecho de que hoy día lo decía la editorial del diario La Tercera, la salida de capitales de Chile se está disparando, alcanza un récord enorme, son cerca de 50.000 millones de dólares en el último tiempo, o sea, creo que ha sido la más grande entre varios años. Que eso también tiene que ver con las certezas políticas que dan las distintas candidaturas por delante. ¿Cómo lo asumen ustedes? A ver, yo quiero hacer un balance. Por un lado, había muchos fondos muy expuestos a Chile y que después del estallido social, gruesamente, empiezan a tener más diversificación internacional. Eso existe y es verdad. Por otro lado, tenemos un sector minero que está obteniendo importantes utilidades y que las está manteniendo como un flujo, se llama de utilidades, inversión extranjera de utilidades retenidas, que es muy importante y que va a tirar muchos proyectos de inversión. Una apuesta de la candidatura es efectivamente tratar de apuntar en esa línea, tal como lo hace un poco el documento, de decir cómo logramos que esos proyectos que van a tener liquidez, que no lo pueden invertir inmediatamente porque están esperando estas señales de certeza, pero ojo, las certezas acá son de orden, y permíteme decirle, María José, las certezas de largo plazo son muy importantes para los proyectos de inversión. Un proyecto de cobre nuevo parte sacando la primera libra en 8 años más, en 2 gobiernos más. Malamente deben estar preocupados de un gobierno en particular, sino de certezas de largo plazo. Un proyecto forestal, un proyecto energético, 10, 12 años. Estamos hablando de 3 presidencias hacia adelante. Yo en ese sentido pienso de que las certezas de orden constitucional y cómo se encausa la discusión parecen más importantes que digamos, una diferencia de corto plazo. Ahora, si hay cambios persistentes... Sí, escucho. Adelante. Sí, es que veo que aquí el presidente Lago me está levantando la mano, quiere yo quisiera interceder en la conversación. Porque todos estamos de acuerdo en las magnitudes de lo que hay que invertir.
Bueno, si usted hace una inversión hoy día, y está dicho acá tal cual, 1.400 millones de dólares. ¿Para qué? Para una línea de alta tensión que la electricidad que recogemos del sol en Antofagasta la ponemos en el resto del país a su disposición. Y eso es una inversión que está consultada y estamos hablando de 1.400 millones que deben estar listos el año 2028. Bueno, ese es el tipo de cosas que implica aprovechar el desierto, que es la riqueza futura nuestra, porque ahí es la mayor radiación solar. Y esa radiación solar la ponemos a disposición del resto del país. Entonces, cuando usted entra y ve las cosas concretas, la cosa concreta que hace usted con la mujer que tiene dificultades porque tiene que quedarse cuidando a los adultos mayores. Y ahora entonces se entiende que eso es una responsabilidad del Estado, pero ¿para qué? Para que sea reconocido el trabajo de la que hace la mujer, que normalmente es la mujer que tiene que quedarse en aquello. Hay formas concretas de ir abordando temas muy adecuados respecto a lo que viene. Y creo que la importancia de esto entonces es, si son tareas concretas de esta naturaleza como las que estoy describiendo, ¿para qué decirle respecto al tema de la pequeña y mediana empresa, verdad? Porque la pequeña y mediana empresa es la gran generadora de empleo, pero la pequeña y mediana empresa es la que tiene mayores problemas para subsistir. Entonces, todo ese tipo de medidas para pequeña y mediana, ¿estamos o no estamos? Entonces creo que es posible ahora, si somos capaces de abordar lo que tenemos por delante, porque vamos a tener una situación económica muy difícil en los próximos años. Eso está fuera de discusión. Sí. Ha costado mucho lo que tenemos ahora. Pero también creo que tenemos que ser capaces de ir haciendo las inversiones para apuntar a donde están las necesidades. Y eso es lo que está señalado acá. Cuando se plantea el tema de los ninis, ni estudian ni trabajan, ¿no? ¿Y cuál es el tipo de emprendimiento que ellos pueden hacer? ¿Qué trabajo? O sea, ¿cómo usted le da instrumentos para que sea la persona la que va a entrar a resolver cómo lo aborda? Pero eso requiere una política de Estado en último término. Y en consecuencia, ¿qué política es la adecuada? Y es lo que está acá. Y es ahí entonces donde yo digo, bueno, nos gustaría entonces que las distintas candidaturas pudieran decir cuál de todas estas cosas quieren prioridad. Y es por lo que yo les decía al comienzo, si somos capaces de sacar 2 o 3 de estas áreas concretas, creo que mejoramos no solamente el espíritu cívico entre nosotros, sino que a lo mejor elevamos un poquito el ánimo de los chilenos, que van a ver que al final, respecto de 2 o 3 temas, las distintas candidaturas pueden coincidir. Ay, pero tratemos Y de eso hacer el sería una buena ejercicio. forma de entender una mirada hacia adelante. Y a eso me gustaría invitarlos. Tratemos de hacer el ejercicio Yo entonces. entiendo que cuando se es candidato hay que diferenciarse del otro, claro. Pero si en este momento hay un punto o 2 en el cual coincidimos todos, vamos a elevar el ánimo de este país. Podemos preguntarle entonces a los representantes de las candidaturas que nos den 3 prioridades que aparecen en el documento que ustedes implementarían en un eventual gobierno. Y a ver si encontramos un punto de acuerdo. Eso, Cecilia. muy bien. Clave me parece número 1 y que está muy claro en el documento y muy resaltado es el tema de capacitación para reconvertir a la fuerza laboral. Y creo que en eso sí es posible encontrar un acuerdo. En Chile, sorprendentemente, a pesar del desafío que tenemos en esta materia, los recursos que el Estado destina a capacitación han ido cayendo en vez de ir subiendo. Entonces ese me parece un tema clave. Otro tema que me gustó mucho del documento es que cuando se enfoca en cuáles son los sectores que tienen que liderar este proceso de inversión, se sale de una discusión medio ideológica que anda y reconoce en qué sectores Chile tiene reales ventajas comparativas y señala la minería y la energía. Y en otro espectro uno ve de repente esta discusión de no, es que no nos podemos seguir enfocando en materias primas o en recursos naturales. Aquí lo que se demuestra en el documento y que creo que es algo importante es que no porque la base del proceso de inversión sean recursos naturales, quiere decir que es una economía extractivista o los discursos que se dan. Porque de esos mismos sectores que son en los que tenemos ventajas comparativas es que sale el desarrollo de otros sectores productivos. Entonces también podría ser importante un punto de decir, tenemos estas ventajas comparativas, no las condenemos con discursos de extractivismo o ideas de ese tipo que no son las correctas. A mí eso también me parece en el documento bien notable, porque partiendo de esos recursos en los que Chile tiene ventajas comparativas, es posible hacer un desarrollo más amplio y que se desarrolle en otros sectores. Entonces,
creo que también ahí sería importante decir, es verdad que aquí tenemos, en la energía, como usted bien señalaba, tenemos aquí una ventaja, desarrollémosla. Y otro punto importante ahí cuando hablaban de las concesiones mineras y el rol que cumple Codelco en esto, y cómo también abrir un poco la mirada sin poner caricaturas de se está privatizando la empresa. Si tiene concesiones, Codelco, que no está utilizando, y eso lo señala el documento, veamos la forma en que eso se pueda desarrollar sin que por el hecho de que participe a lo mejor alguna empresa privada, inmediatamente se le ponga la caricatura de se está privatizando. Entonces creo que ahí también, de alguna manera, desideologizar discusiones, creo que sería un aporte. O sea, capacitación, incentivo a la minería y la energía como fundamentos de inversión. Y tercero, es que en ese tema que usted acaba de señalar, creo que también es un tema bien relevante, el tema de los ninis. Creo que aquí también tenemos un desafío como país súper relevante. En Chile, la tasa de ocupación laboral de jóvenes es 1/3 de la que es en Australia. Sí. Y Ese es el nosotros drama. queremos parecernos a Australia, pero los jóvenes no están trabajando, y el problema es que si los jóvenes no están, eso lo significa perder capital humano para toda la vida en el fondo. Pierden esto que los economistas llamamos el aprender haciendo, en los que los países desarrollados tienen una gran ventaja. Entonces yo creo que otro consenso que podíamos tomar es fomento a la ocupación juvenil en Chile. perfecto. Patricio Rojas, sus 3 coincidencias con el documento, a ver si llegamos aquí a un consenso. Yo creo de que aquí hay cosas que son inmediatas, de corto plazo, y cosas que son un poquito más de largo aliento. En primer lugar, yo diría de que tenemos que reconocer que el país tiene un tema social que tenemos que hacernos cargo, y una medida que está incorporada en el programa de Sebastián y que yo creo que hay consenso en gran parte de los programas, es el tema del cuidado, una política de cuidado, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver también con el tema de la sala cuna universal, etcétera, de manera de poder incorporar y hacer una inclusión laboral de mujeres sobre todo, ¿ya? Y ese es un elemento que es del día 1. Por lo tanto, eso va a permitir incorporar a un grupo importante de personas que están fuera, y yo creo que eso es clave, ¿ya? Por lo tanto, incorporar a mujeres, incorporar a jóvenes no solamente, digamos, de darle idea y decir que hay que hacerlo, sino que tenemos que ver cómo lo hacemos. Y en general el tema de los jóvenes y de que algunas personas que han sido desplazadas en el mercado laboral tiene que ver con un tema de capacitación. Y por lo tanto la capacitación hoy día de alguna manera se ha dejado de que sea un poquito espontánea, si tú quieres, de que nazca de la industria, que nazca un poco de la persona que la busque, y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor, ¿ya? Yo creo que todas esas políticas que están orientadas a que sea el sector público el que las pueda, el sector privado, pero que la desarrolle, están bien orientadas y hay que seguir haciéndola y hay que potenciarla. Aquí ya encontramos un acuerdo. Pero también hay que potenciar una capacitación que venga del sector público, que sea una capacitación pública donde se pague para que esas personas se puedan mantener durante 3 meses en una capacitación. Claro. Es un subsidio, así como hay subsidio a la contratación, uno puede subsidiar la capacitación para que la persona que está desempleada durante 3 meses se capacite con un sueldo y de alguna manera lo volvemos a incorporar. Esas son medidas que las tenemos contempladas en el programa de Sebastián Sichel, son medidas que uno las puede hacer del día 1 y por lo tanto van orientadas en esa línea. Aumenta la productividad y por supuesto que todo el tema de inversión es clave. La inversión en minería, la inversión, esta inversión verde, yo diría que hay consenso que tenemos que avanzar hacia allá. Hay un tema que tiene que ver con infraestructura. En nuestro país, básicamente desde aquí hace un tiempo está prácticamente paralizado en nuevas obras. Estamos viendo pequeñas obras y hay que ver cómo fue el gobierno del presidente Lagos en materia de infraestructura, que siempre se coloca de ejemplo. Pero hoy día eso no está ocurriendo. Tenemos una situación que la infraestructura, uno cuando mira el pipeline de proyectos, dice tenemos 30.000, 40.000 millones de dólares en proyectos y prácticamente uno mira lo que ha pasado este 2021. En octubre se tenían que licitar 4 o 5 proyectos y todavía están ahí. Entonces, en términos generales, seguimos en un tema y ese es un tema que también podemos avanzar porque esos proyectos están hechos, están ahí. Hay interés, diríamos, de los inversionistas locales y privados en avanzar y por lo tanto ahí hay un componente que se puede avanzar, diríamos, en los años siguientes. Hay otros temas que son un poquito más largos, que es básicamente cómo hacemos para que tengamos una inversión que sea sosteniblemente verde, avanzar en el hidrógeno verde. Todos esos son temas
que tenemos que avanzar, pero vamos a ir avanzando con la tecnología como se va creando, porque hoy día todavía es un tema que hay que ver cómo se va a transportar el hidrógeno verde. ¿Tenemos la capacidad? Sí, tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de ser un actor competitivo en el mundo en esa área, sí, lo tenemos, pero es un tema que no parte el año 2022. Probablemente el 2025 va a ser un tema mucho más real, ¿ya? Pero el momento clave yo creo que hay cosas puntuales y yo creo que ahí hay más de 3 puntos lo que dije. En 2 o 3 años más vamos a tener camiones andando con hidrógeno verde, esos camiones que tienen el neumático más grande que uno, ¿se han visto el de la gran minería? ¿Sabe cuánto consume al día cada uno de esos camiones? ¿Cuánto? Entre 1.000 y 1.500 litros. Impresionante. ¿Se da cuántos tienen que subir a llevar todos los días esa cantidad de petróleo? Para 350 camiones que consumen entre 1.000 y 1.500. Increíble. ¿Cuánto se ahorra si la producción del hidrógeno verde para que ande ese camión se hace ahí, al lado del camión? Porque claro, la mayor radiación es a 3.000 metros de alto donde están las minas de cobre. Y usted puede hacer el hidrógeno verde y enchufarlo inmediatamente al camión. Eso es. De eso estamos hablando. Y dicho de paso, todas las grandes mineras tienen en proceso quién sale primero con un camión que ande con oxígeno. Ese es lo concreto que tenemos en este momento entre manos. Entonces, ¿cómo no nos vamos a poner optimistas de que lo podemos sacar? Totalmente de acuerdo con el presidente Lago. Ese es como O sea, la posición número 1 de Sichel va a ser sacar el hidrógeno verde. Y estoy seguro que también la de Kast. A lo mejor tampoco. Y esperamos a ver lo que diga el representante de Yasna. Sí. Espérame un segundo. Es que, espérame, Patricio, que hay un problema con tu micrófono, entonces pues te voy a volver a la palabra. Mientras lo arreglan, le voy a la palabra a Rodrigo Wagner. Estamos con tema tecnológico aquí. Rodrigo. Perfecto. Los 3 puntos del documento. Sí. Primero, en el programa está, y vamos de cabeza al tema de hidrógeno verde, porque es una revolución. En los últimos siglos, todo el norte de Chile nunca pudo producir minería. El factor limitante siempre fue la energía, siempre. Y ahora surgió una alternativa para radicalmente cambiar esto, que hay que aprovechar y hay que subirse con todo. Y aparte, la gran ventaja es que hay demanda local directa para echar a andar la industria, que normalmente no hay que salir a buscar un comprador, el comprador está ahí. Básicamente eso está, y yo creo que es un consenso, por lo menos desde la campaña de Yasna. Segundo, lo que tiene que ver con el trabajo de los ninis, lo tenemos en el centro. O sea, si uno revisa los problemas de convivencia social que ocurrieron en el norte de África o en muchos otros países del mundo, tienen que ver con grupos de jóvenes que tienen mejor educación, pero no tienen tantas oportunidades laborales o no tanto acorde a sus expectativas. Y ahí yo creo que si bien la capacitación es un tema y hay que meterse con todo, y por fin, de haber como 5 gobiernos para atrás que se comprometen a cambiar o reformar CENSE, creo que hay que hacer una visión un poquito más integral de exactamente del ciclo de vida del trabajo, de la entrada al trabajo. Si es un subsidio lo óptimo, si es que tenemos desincentivos al trabajo formal en las transferencias del Estado, mirar como un todo, porque si no solucionamos el tema Nini, no solo tenemos un problema de productividad, vamos a tener un problema social importante, que puede reducir de manera permanente, claro, pero puede transformarse en algo que dañe permanentemente la tasa de crecimiento del país. ¿Me entiendes? O sea, lo importante un poco, estas proyecciones, una cosa es que suba, otra cosa es que no baje demasiado. Por eso es un tema central para la cohesión social del país. Esos son 2 temas centrales. Y el último tema que lo tenemos muy puesto, estamos apostándole muchas fichas, es cómo podemos facilitar de que en Chile se hagan más y mejores proyectos de inversión más rápido. Habrá detalles, por ejemplo, si es exactamente la oficina GPS del Ministerio de Economía, tenemos un poquito otra visión, ha habido ciertos comentarios de Contraloría al respecto, pero lo importante es que tenemos que tener un esfuerzo coordinado del Estado para que los proyectos de inversión que tanto bien le hacen al país y tanto le sirven a la recaudación se puedan ejecutar.
Eso en coordinación con gobiernos locales que admiten algunos de los permisos, oficinas nacionales, demás. Hay experiencias internacionales de facilitación sin reducir estándares ambientales o sociales, simplemente haciendo que el aparato del Estado pueda responder a tiempo dado el beneficio que tienen los proyectos. Eso. Entonces, en resumen, hidrógeno verde, empleo, sobre todo empleo joven, y el tercer punto que tiene que ver con la facilitación, aunque habrá detalles en la herramienta específica, pero suscribimos totalmente, ya están en el programa. Gracias, Rodrigo. Le quiero dar la palabra a lo que Patricio se estaba explayando sobre el hidrógeno verde y lamentablemente estaba con el micrófono malo. Lo único solamente para complementar, el presidente Lagos tiene toda la razón de que hoy día el hidrógeno verde es una realidad para poder, digamos, poder usarlo. ¿Ya? Y por lo tanto la minería, con la cantidad de combustible que utiliza un camión de estos grandotes, el hidrógeno verde es una oportunidad infinita, tanto para el medio ambiente como para los costos. Pero hay que ver también de que el hidrógeno verde potencialmente es un producto que uno lo puede exportar. Y Chile probablemente va a ser un gran exportador de hidrógeno verde. Pero todavía la tecnología para hacer que se transporte eficientemente todavía no se ha desarrollado. Está en vía, somos un país que todavía estamos lejos, por lo tanto el costo de transporte es relevante. Y lo más probable es que va a haber un transporte a futuro que sea eficiente y que sea económicamente factible de hacerlo. Y eso claramente, en la medida que empecemos a desarrollar esta industria, en la segunda parte de esta década no solamente vamos a tener que usarlo acá en Chile, sino que probablemente va a ser un futuro producto que vamos a exportar y por lo tanto van a ser divisas que están ahí. Yo solamente quiero finalizar con un tema, porque pareciera que ya estamos cerca a la hora. Sí, estamos es que ya. el tema de la infraestructura en Chile, que es clave, y así como hay que facilitar y el tema de los permisos, mucho más relevante, creo yo, y es la experiencia que hemos sacado en los últimos años, tiene que ver con la solución de conflictos. Yo creo que ese es un elemento que es clave para dar cierta institucionalidad y cierta tranquilidad a los inversionistas para poder invertir en Chile, porque lo que estamos viendo es que el panel de concesiones en general es un panel que es no vinculante, no ha sido lo suficientemente utilizado con la calidad de la gente que está ahí, porque es no vinculante. El Ministerio de Obras Públicas adicionalmente también es bastante más lento, tiene bastante manera, no es muy ágil y claramente siempre está pensando qué es lo que va a decir la Contraloría. Entonces yo diría de que avanzar en un sistema de solución de controversia es tan clave como acelerar el tema de permiso y todo, cosa que está en el documento. Bien, pues, ¿qué opina usted? ¿Hemos encontrado un consenso aquí? Bueno, yo estoy contento. Primero quiero agradecer que se haya podido tener esta conversación sobre este papelito. Segundo, creo que haciendo un debate de esta naturaleza como que nos empezamos a entender, como que nos respetamos unos a otros en sus puntos de vista y entendemos que la amistad cívica es indispensable. Y lo tercero, cuando usted baja, efectivamente tiene usted toda la razón, en lo del hidrógeno verde vamos a terminar exportando. Hay hoy una empresa en Magallanes, lleva invertido 30 millones de dólares, es plata, ¿no? 30 millones. Bueno, ellos tienen ya los compromisos para poner 300 millones y van a producir hidrógeno verde con el viento del sur de Magallanes, en donde las corrientes van del Atlántico al Pacífico y ahí está. Bueno, y eso es la realidad. ¿Y cómo lo van a exportar? Lo van a exportar en barco. ¿Y en qué barco? Ah, en los barcos con propulsión a hidrógeno verde. Ese es el proyecto que está ahí. Entonces yo digo, eso les puedo asegurar va a estar antes del 2030. Es el tipo de cosas que nos tienen que llenar de alegría de poder decirlo en medio de este caos en que estamos, porque estamos en un caos bastante grande. ¿Para qué estamos con cosas? Ahí lo quería llevar yo. ¿Está preocupado usted por el momento que estamos viviendo? Tenemos la elección ya el próximo domingo y la verdad es que hay propuestas que están en los polos, que aparecen además en las pole position, y el centro está ya más debilitado. Bueno, es que toda elección, ¿verdad?, consiste en diferenciarse del otro, evidente. ¿Y por qué yo soy cambio y usted no? Claro, evidente. Todavía estoy viendo cuando yo era candidato y de repente veo que unos letreros grandes que decía, el cambio ya viene. Y abajo decía Lavín. No lo podía creer, pero ¿cómo? Si el cambio soy yo, ¿con qué derecho se apropió del cambio? ¿Me explico? Esa es la realidad. Entonces yo entiendo que tiene que haber diferencias, ¿verdad? Y enfatizarlas. La mía es la buena, la suya anda... Bueno,
pero entendamos también que tiene que haber una capacidad de diálogo entre los chilenos para consensuar. Y la verdad al final se encuentra cuando los que estamos en desacuerdo nos ponemos de acuerdo. Y eso hay que entender, que mi verdad termina donde comienza la suya. Pero usted y ve por que lo tanto, existe ese ¿cómo entre espacio? usted y yo nos ponemos de acuerdo? ¿Pero cree que existe ese espacio para tener esa conversación? Bueno, yo creo que tenemos que empezar a dar ejemplos concretos de cómo podemos avanzar. Creo que efectivamente se suponía que la Asamblea Constituyente iba a tener lugar antes de y el virus y todo lo demás produjo esta situación de que tenemos por una parte una elección presidencial ad portas y una Asamblea Constituyente que tiene que después resolver cuándo entra la Constitución, y eso va a ser un problema complejo. Pero tenemos que estar disponibles para poder tener la apertura de cómo lo arreglamos bien. Y lo único que me permití decir el otro día, claro, que tenía que tener la ética de la convicción, me hace pelear muy fuerte, pero la épica de la responsabilidad me hace entender cuáles son las realidades económicas del país. ¿Cómo combina usted las dos épicas? Ese era el tema de Max Weber, que lo dijo ya a comienzos del siglo XX, ya por el 1919, ¿verdad? Y eso yo a ratos encuentro que, claro, unos se van por la de la convicción, sin la responsabilidad, y otros, a cuesta de decir pura responsabilidad, no escuchan lo que usted decía, lo que son las demandas sociales. Pero bueno, creo que lo que se ha conversado esta mañana ha sido útil y creo que este Chile inclusivo con empleos de calidad, por lo menos ha servido para tener una visión un poquito más convergente, que ha sido el propósito que hemos tenido. Bien, Y gracias a ustedes por tener la posibilidad de estar acá, y etcétera, etcétera. Muchas gracias a usted por haber estado aquí esta mañana con nosotros en La Tercera, a la Fundación Democracia y Desarrollo, que generó este trabajo en conjunto con Deloitte y nos permitió tener esta conversación. Gracias a Cecilia Cifuentes, representante de la candidatura de José Antonio Kast, a Patricio Rojas, representante de Sebastián Sichel aquí, y a Rodrigo Wagner, quien está telemáticamente. Muchas gracias también, el economista de la campaña de Yasna Proboste. A todos ustedes les agradezco habernos acompañado durante esta interesante conversación. Por supuesto que quedará grabada en La Tercera por si la quieren volver a revisar. Y bueno, nos estaremos ya encontrando de nuevo. Estén atentos también a la amplia cobertura que tenemos en La Tercera de todo el proceso de elecciones que se viene por delante. Que estén muy bien. Chao. Muy bien. Muchas gracias.